Tenía más de 60 años cuando vi al caballo negro en medio del potrero abandonado. No fue su cuerpo flaco lo que me detuvo, fue la llanta. Una llanta de camión vieja, gruesa, oxidada, enterrada en su cuello. El cuero debajo estaba en carne viva, hinchado, con heridas profundas que habían sido cavadas día tras día mientras el animal trataba de comer, de beber, de vivir. La llanta había estado ahí meses, tal vez años. El caballo me miró sin moverse. Sus ojos no tenían miedo, tenían silencio, el silencio de quien ya dejó de esperar ayuda. Me acerqué despacio y cuando toqué su cuello, tembló. No de miedo, de alivio. Pensé que solo tenía que sacarle esa llanta. No sabía que estaba a punto de enfrentarme al hombre más poderoso del condado, un hombre que creía que todo en esa tierra le pertenecía. Y no sabía que una niña descalza que apareció un día para mirar iba a cambiarlo todo. Esta es la historia de un caballo que nadie quería, de gente que decidió hacer lo correcto aunque fuera difícil. Y de cómo a veces, pararse frente al poder solo requiere la verdad. 60 años cuando vi a ese animal por primera vez. Ya había pasado la vida entera lidiando con caballos, desde niño, y pensaba que no había nada más que pudiera sorprenderme o quitarme el piso debajo de los pies. Pero ese día, cuando subí la cerca vieja que daba al potrero abandonado del otro lado del camino, y vi lo que estaba ahí parado en medio del pasto seco, sentí algo que no sentía desde la infancia. Ese aprieto en el pecho que viene cuando uno ve una cosa demasiado injusta para aceptar y demasiado pequeña para arreglar solo. Era un caballo, negro, alto, demasiado flaco para la osamenta que cargaba. Pero no fue su cuerpo lo que me detuvo. Fue la llanta, una llanta de camión vieja, gruesa, sucia de tierra y herrumbre, colgando alrededor de su cuello como si alguien la hubiera puesto ahí a propósito y nunca hubiera vuelto. El cuero debajo de la llanta estaba en carne viva, hinchado, con marcas hondas que parecían haber sido cavadas poco a poco, día tras día, mientras el animal trataba de comer, beber, bajar la cabeza sin lograrlo. La herida ya no sangraba, pero ardía solo de mirar. Se veía que aquello había estado ahí mucho tiempo, tal vez meses, tal vez más. El caballo me miró de lejos. No huyó, no se movió. Solo se quedó ahí, parado, como quien ya había dejado de esperar que alguien hiciera algo. Sus ojos eran hondos, cansados, pero no tenían rabia. Tenían silencio. El tipo de silencio que uno ve en un animal que aprendió a aguantar porque no tuvo opción. Bajé la cerca despacio, sin hacer ruido, y empecé a caminar hacia él. El pasto estaba seco, quebrándose debajo de las botas. El sol pegaba fuerte a esa hora de la tarde, y el calor subía de la tierra como si el suelo estuviera cansado de sostener el peso del día. Mientras más cerca llegaba, más veía los detalles. El pelo opaco, las costillas marcadas, la mugre pegada en la llanta, los mosquitos volando alrededor de la herida. Y mientras más veía, más crecía dentro de mí una cosa que no era lástima. Era coraje. No el coraje que grita, el coraje que se queda callado, pesado, y va juntando piedra por piedra hasta volverse pared. Cuando llegué a unos 5 metros de él, me detuve. Él levantó la cabeza solo un poco, lo suficiente para medirme, para decidir si yo era uno más que venía a lastimar o si era diferente. No dije nada. Solo me quedé ahí, de pie, respirando junto con él, hasta que bajó la cabeza otra vez y volvió a mirar al suelo. Eso fue permiso suficiente. Me acerqué un poco más despacio, y cuando finalmente puse la mano en su cuello bien arriba de la llanta, sentí todo su cuerpo temblar. No de miedo, de alivio. Como si después de tanto tiempo, alguien finalmente lo hubiera tocado sin querer nada a cambio. La llanta estaba apretada con fuerza. No se podía sacar ahí, sin herramienta, sin ayuda. Traté de forzarla. Traté de voltearla, traté de levantarla. Pero el animal gruñó bajito y retrocedió. Y entendí que aquello iba a doler antes de mejorar. Necesitaba tiempo. Necesitaba confianza. Y necesitaba alguien que supiera lo que estaba haciendo.
porque si me equivocaba, si lo lastimaba más, nunca más iba a dejar que nadie se acercara. Regresé a casa ese día sin poder sacar al caballo de la cabeza. Vivía solo desde hacía años, desde que mi mujer se había ido y los hijos habían crecido y seguido su vida lejos de ahí. El rancho era pequeño, apenas lo suficiente para mantenerme de pie, y no tenía mucho con quien hablar aparte de los animales y el silencio. Pero esa noche, sentado en el portal con el café enfriándose en la mano, supe que algo había cambiado. No era el caballo el que me necesitaba, era yo el que necesitaba hacer algo que importara antes de volverme solo un viejo más, esperando que el tiempo pasara. Al día siguiente, volví temprano. Llevé agua, un pedazo de soga, un cuchillo que había sido de mi padre y unas pinzas viejas que tenía guardadas en el cobertizo. No sabía si lo iba a lograr, pero sabía que no podía dejar aquello como estaba. Cuando llegué, el caballo estaba en el mismo lugar, como si no se hubiera movido desde el día anterior. Esta vez, no esperó a que me acercara. Vino hacia mí. Despacio, cojeando un poco, la cabeza baja por el peso de la llanta. Se detuvo a unos 2 metros de distancia y se quedó ahí, solo mirando. Puse el agua en el suelo. Bebió. Bebió despacio, pero se la tomó toda. Después levantó la cabeza y me miró otra vez, y esta vez vi algo diferente. No era gratitud, era reconocimiento. Sabía que yo había vuelto, y eso, de alguna forma, ya era el comienzo de algo. Me llevó 3 días poder sacar la llanta, no porque fuera difícil cortarla. Era difícil hacer que el animal confiara lo suficiente para dejarme poner la navaja cerca de la herida. Cada vez que lo intentaba, retrocedía. Cada vez que retrocedía, yo esperaba. Me sentaba en el suelo, me quedaba quieto, lo dejaba decidir. Al tercer día, me dejó, bajó la cabeza, cerró los ojos, y se quedó parado mientras yo cortaba la goma vieja, pedazo por pedazo, hasta que la llanta finalmente cayó al suelo con un ruido seco que pareció retumbar en todo el potrero. La herida estaba peor de lo que imaginaba, profunda, infectada, llena de mugre que había entrado junto con la lluvia y el sudor. La limpié con agua, le puse pomada que me había sobrado de un tratamiento viejo, y le amarré un trapo limpio alrededor del cuello para protegerlo mientras la piel trataba de cerrarse. El caballo no se movió, solo se quedó ahí, respirando hondo, como quien finalmente podía sentir su propio cuerpo otra vez. Pensé que aquello iba a ser el final, pensé que iba a mejorar, que iba a ganar fuerza, y que un día iba a desaparecer hacia algún rincón donde nadie más lo molestara. Pero no desapareció. Cada mañana cuando me despertaba y miraba por la ventana estaba ahí, parado cerca de la cerca esperando. Empecé a llevarle comida, empecé a pasar más tiempo con él, y poco a poco, sin que me diera cuenta bien cuándo, ese animal se volvió parte de mi rutina, parte de mi día, parte de mi vida. Fue entonces cuando empezó el problema. La tierra donde estaba el caballo no era mía, era de un hombre llamado Ramiro Estrada, dueño de varias propiedades en la región, hombre de dinero, de nombre, de respeto forzado. No vivía por ahí. Venía de vez en cuando, solo para revisar cercas, cobrar arrendamientos, recordarle a todos quién mandaba. Nunca le había importado ese potrero. Era tierra que no servía para nada, demasiado lejos del camino principal, llena de piedra y monte seco, pero la tierra era suya. Y lo que estaba en la tierra, por ley, también lo era. Cuando Ramiro apareció por primera vez desde que yo había empezado a cuidar al caballo, yo estaba ahí, dándole agua al animal, ajustando el trapo alrededor de su cuello. Escuché el ruido de la camioneta antes de verla. Motor ronroneando alto, llantas aplastando la tierra seca. Cuando miré hacia atrás, ya estaba bajándose del carro, bota cara, sombrero nuevo, lentes oscuros que ocultaban la mirada pero no ocultaban la intención. No saludó, solo señaló al caballo y preguntó qué estaba haciendo yo ahí. Le dije que estaba cuidando a un animal lastimado. Preguntó si había pedido permiso. Le dije que no sabía que necesitaba permiso para hacer lo correcto.
Ramiro se quitó los lentes despacio. Los dobló. Los guardó en el bolsillo de la camisa. Me miró directo, con esa mirada que los hombres con dinero usan cuando quieren que uno sepa que están siendo pacientes, pero que la paciencia tiene límite. Dijo que la tierra era suya. Dijo que el caballo también. Dijo que si yo quería ayudar, que ayudara en mi propio terreno, no en el de otros. Dijo que no necesitaba que nadie viniera a enseñarle cómo cuidar lo que era de él. Le pregunté de dónde había salido la llanta. Se encogió de hombros. Dijo que no tenía idea, que el caballo había aparecido ahí hacía tiempo, que probablemente venía de algún rancho vecino, que tal vez alguien lo había soltado porque no servía. Dijo que había pensado en venderlo, pero que nadie pagaba nada por un animal así. Dijo que si yo tanto me preocupaba, que me lo llevara, que me lo regalaba, que hiciera lo que quisiera con él. Le dije que no tenía dónde tenerlo. Dijo que entonces dejara de perder el tiempo. Y se fue. Subió a la camioneta, prendió el motor, se fue levantando polvo, dejándome ahí parado con el trapo sucio en la mano y el caballo mirándome como si hubiera entendido cada palabra. Esa noche no dormí bien, no porque me doliera lo que Ramiro había dicho. Me dolía que tuviera razón en una cosa. Yo no tenía dónde poner al caballo. Mi rancho era pequeño, apenas tenía espacio para las 2 vacas que me quedaban y el gallinero que ya estaba medio caído. No tenía cerca buena, no tenía establo. Y aunque tuviera, no tenía dinero para mantener un animal más. Apenas me alcanzaba para mantenerme a mí mismo. Pero tampoco podía dejarlo ahí. No después de haber visto la herida cerrar poco a poco. No después de haberlo visto levantar la cabeza sin dolor por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. No después de que me esperara cada mañana como si yo fuera lo único que le quedaba en el mundo. Pasaron 2 semanas. Seguí yendo. Seguí llevándole agua, comida, pomada para la herida que ya empezaba a formar costra. El caballo estaba cambiando, no solo por fuera. Algo en él se estaba despertando. Empezó a caminar más. Empezó a relinchar cuando me veía llegar. Empezó a seguirme cuando caminaba por el potrero, a quedarse cerca cuando me sentaba en el suelo a descansar. No era un caballo domado. Nunca había tenido silla. Nunca había tenido brida. Pero estaba aprendiendo algo que tal vez nunca le habían enseñado, que un humano podía ser algo más que dolor. Fue en esos días que conocí a la niña. Se llamaba Lupita. Tenía unos 8 años, tal vez 9. Vivía en una casa pequeña al otro lado del camino, con su mamá y sus hermanos. La casa era de esas que uno ve y sabe de inmediato que ahí la vida pesa. Pintura descascarada, techo remendado con láminas que no combinaban, un patio de tierra donde los niños jugaban con lo que encontraban. La mamá trabajaba limpiando casas en el pueblo. Los niños se criaban solos la mayor parte del día. Lupita empezó a aparecer por el potrero una tarde. No dijo nada. Solo se quedó parada del otro lado de la cerca, mirando al caballo. Yo estaba agachado, limpiando la herida. Y cuando levanté la vista, ahí estaba ella. Flaca, descalza, con un vestido que le quedaba grande, y el pelo amarrado con una liga vieja. Me miraba con esa seriedad que tienen los niños que crecieron demasiado rápido. Le pregunté si quería acercarse. Negó con la cabeza. Le pregunté si le daban miedo los caballos. Dijo que no. Dijo que solo quería ver. Así empezó. Cada tarde cuando yo llegaba, ella ya estaba ahí. No cruzaba la cerca. No hablaba mucho, solo miraba. Miraba cómo yo le daba de comer al caballo. Miraba cómo le pasaba la mano por el lomo. Miraba cómo él bajaba la cabeza y dejaba que yo le tocara las orejas, el hocico, la cicatriz del cuello que empezaba a sanar. Un día le pregunté por qué venía tanto. Se encogió de hombros. Dijo que en su casa no había nada que hacer. Dijo que sus hermanos eran chiquitos y solo querían jugar, y que ella ya estaba cansada de jugar. Dijo que su mamá llegaba tarde y llegaba cansada, y que era mejor quedarse afuera hasta que oscureciera. Le pregunté si quería ayudarme. Por primera vez sonrió.
No mucho, solo un poco. Pero fue suficiente. Lupita empezó a cruzar la cerca. Al principio solo me pasaba cosas: el bote de agua, la bolsa de comida, el trapo limpio. Después empezó a quedarse más cerca del caballo, y el caballo, que al principio retrocedía cuando alguien más estaba cerca, empezó a tolerarla. Tal vez porque ella era pequeña, tal vez porque se movía despacio, sin apuro, como quien no tiene prisa por llegar a ningún lado. Tal vez porque ella también cargaba algo pesado por dentro, algo que el caballo reconocía sin necesidad de palabras. Pasaron semanas. El caballo estaba cada vez mejor. La herida había cerrado casi por completo. El pelo empezaba a brillar otra vez. Había ganado peso. Ya no cojeaba. Ya no bajaba la cabeza como si cargara el mundo. Y Lupita ya no era solo una niña que miraba de lejos. Era parte de aquello. Llegaba antes que yo. Le hablaba al caballo en voz baja, cosas que yo nunca alcanzaba a escuchar. Y el caballo la escuchaba. Bajaba las orejas. Soplaba suave. Se quedaba quieto mientras ella le pasaba la mano por el cuello con un cuidado que dolía de ver. Fue Lupita quien le puso nombre. Un día me dijo que no podíamos seguir llamándolo el caballo. Dijo que todos los seres vivos merecían un nombre. Le pregunté qué nombre se le ocurría. Se quedó pensando un rato largo, mirándolo, como si estuviera esperando que el animal mismo se lo dijera. Después dijo: Centella. Le pregunté por qué. Dijo que porque cuando corría, aunque fuera solo un poco, parecía un rayo negro cruzando el potrero. Dijo que le gustaba pensar que algún día iba a correr de verdad, sin dolor, sin miedo, sin que nadie lo detuviera. Desde ese día, fue Centella. Todo iba bien hasta que Ramiro volvió. Esta vez no venía solo. Traía a otro hombre con él, un tipo más joven, con camisa de cuadros y botas de trabajo, que se bajó de la camioneta con una libreta en la mano y una mirada que revisaba todo como si estuviera midiendo el valor de cada cosa. Ramiro lo presentó como el encargado de la propiedad, alguien que iba a empezar a poner orden en las tierras que tenía abandonadas. Ramiro me miró, después miró a Lupita, después miró al caballo. Preguntó qué estaba pasando ahí. Le dije que estaba cuidando al animal, como siempre. Dijo que ya había pasado suficiente tiempo. Dijo que había decidido qué hacer con esa tierra. Dijo que iba a limpiarla, a cercarla bien, a arrendarla a alguien que sí la usara para algo productivo. Dijo que necesitaba que yo sacara al caballo de ahí en menos de una semana. Dijo que si no lo hacía, él lo iba a hacer por mí. Le pregunté qué iba a hacer con Centella. Dijo que lo iba a vender, que ya había hablado con un comprador que compraba caballos viejos para no sé qué cosa, que no le iba a sacar mucho, pero algo era algo. Lupita, que hasta ese momento había estado callada, dio un paso adelante. Le preguntó a Ramiro si podía quedarse con el caballo. Ramiro la miró como si recién la viera. Preguntó quién era ella. Le dije que era una niña del vecindario que me ayudaba. Ramiro miró a Lupita otra vez, con esa expresión que uno pone cuando ve algo que no le importa pero que tiene que responder de todas formas. Le dijo que un caballo no era una mascota, que costaba dinero, que necesitaba espacio, comida, cuidados. Le preguntó si ella tenía dinero. Lupita bajó la mirada. Ramiro se volteó hacia mí. Dijo que tenía una semana. Dijo que si el caballo seguía ahí después de eso, se lo iba a llevar, y yo no tenía nada que decir al respecto. Dijo que dejara de perder tiempo con cosas que no me correspondían y que me dedicara a lo mío. Después se fue. Y nos dejó ahí, a Lupita y a mí, parados en medio del potrero con Centella entre nosotros, y el silencio cayendo como piedra. Lupita no lloró. No dijo nada. Solo se quedó ahí parada, con los puños apretados a los lados del cuerpo, mirando el polvo que había levantado la camioneta de Ramiro al irse. Yo tampoco sabía qué decir. No había palabras que arreglaran aquello. No había promesas que pudiera hacer sin mentir. Centella estaba ahí, quieto detrás de nosotros, y era como si él también supiera que algo malo venía en camino. Esa noche volví a casa con un peso en el pecho que no me dejaba respirar bien.
Me senté en el portal con la misma taza de café que ya ni tomaba, solo la sostenía porque necesitaba tener algo en las manos. Pensé en todas las opciones que tenía. Pensé en pedirle prestado a alguien, pero no tenía a quién pedirle. Pensé en hablar con Ramiro otra vez, tratar de razonar con él, pero sabía que un hombre así no cambia de opinión porque uno le pida por favor. Pensé en llevarme a Centella de todas formas, esconderlo en algún lado, pero eso solo iba a traer más problemas y yo ya estaba muy viejo para andar huyendo de la ley. La verdad era simple y dolía. No tenía manera de salvar a ese caballo. Los días siguientes fueron extraños. Seguí yendo al potrero, porque no podía dejar de ir. Lupita también seguía llegando, pero ya no hablaba tanto. Se sentaba en el suelo cerca de Centella y se quedaba ahí horas, solo acariciándolo, pasando los dedos por su crin, apoyando la frente contra su cuello como si estuviera tratando de memorizar cómo se sentía estar cerca de él. Yo los miraba de lejos y algo dentro de mí se partía un poco más cada vez. El cuarto día, Lupita llegó con algo en la mano. Era una bolsita de tela vieja, atada con un cordón. Me la dio sin decir nada. Le pregunté qué era. Dijo que era dinero. Que había estado juntando monedas que encontraba, que le había pedido a su mamá, que había vendido unas cosas que tenía guardadas. Abrí la bolsa. Había billetes arrugados, monedas sucias, tal vez $20 en total, tal vez menos. Le dije que eso no era suficiente. Dijo que lo sabía. Dijo que igual quería intentar. Dijo que tal vez si juntábamos entre los dos, si buscábamos más gente que ayudara, tal vez podíamos comprarle el caballo a Ramiro. No tuve corazón para decirle que Ramiro no vendía cosas que le importaban. Vendía cosas que le estorbaban. Y Centella no le importaba lo suficiente como para ponerle precio justo. Si le ofrecíamos algo, iba a pedir más solo porque sí, solo porque podía. Pero tampoco podía decirle eso a una niña que me estaba dando todo lo que tenía. Le dije que iba a intentar hablar con él. Al día siguiente fui a buscarlo. Pregunté en el pueblo dónde vivía. Me dijeron que tenía una casa grande en las afueras, cerca del nuevo desarrollo donde estaban construyendo casas para gente de la ciudad. Cuando llegué, la casa era exactamente lo que esperaba. Grande, moderna, con jardín regado y camionetas nuevas estacionadas afuera. Toqué la puerta. Me abrió una muchacha joven, empleada de la casa, que me miró de arriba abajo como tratando de decidir si yo era alguien importante o no. Le dije que necesitaba hablar con Ramiro. Me hizo esperar afuera. Esperé como media hora bajo el sol, parado en el mismo lugar hasta que Ramiro salió. No me invitó a pasar. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, y me preguntó qué quería. Le dije que venía a hablar del caballo. Dijo que ya habíamos hablado de eso. Le dije que quería comprarlo. Se rió. No fue risa alegre. Fue risa de alguien que encuentra algo gracioso porque es absurdo. Me preguntó con qué dinero pensaba comprarlo. Le mostré la bolsita que Lupita me había dado. Le dije que era lo que teníamos por ahora, pero que podíamos juntar más. Agarró la bolsa, la sopesó en la mano sin abrirla y me la devolvió. Dijo que eso no le alcanzaba ni para la gasolina que gastaba yendo al potrero. Dijo que el caballo valía por lo menos $500, tal vez más si encontraba al comprador correcto. Dijo que si yo tenía $500, volviera y hablábamos. Si no, que dejara de hacerle perder el tiempo. Le pregunté si podía darme más tiempo. Dijo que el tiempo ya se había acabado. Dijo que al día siguiente iba a mandar al encargado a recoger al caballo y que si yo estaba ahí o no, le daba igual. Dijo que había sido paciente, que había dejado que yo jugara al héroe todo este tiempo, pero que ahora tenía cosas más importantes que hacer. Regresé al rancho sin saber qué hacer, sin saber qué decirle a Lupita, sin saber cómo mirar a Centella a los ojos sabiendo que mañana ya no iba a estar. Esa noche, Lupita apareció en mi puerta. No debía estar ahí. Ya era tarde. Su mamá probablemente ni sabía que había salido. Tenía los ojos rojos, pero no estaba llorando. Me dijo que no podíamos dejar que se llevaran a Centella. Le dije que no había nada que pudiéramos hacer. Me dijo que tenía que haber algo.
Le dije que a veces las cosas no tienen solución, que a veces uno tiene que aceptar lo que no puede cambiar. Me miró con esos ojos que tenía, esos ojos que parecían demasiado viejos para su edad, y me dijo algo que no se me ha olvidado nunca. Me dijo: «Usted me enseñó que hacer lo correcto importa. No puede decirme ahora que no importa solo porque es difícil». No supe qué responder a eso. Se fue, y yo me quedé ahí sentado en el portal, con sus palabras dándome vueltas en la cabeza, sabiendo que tenía razón y odiando que la tuviera. Al día siguiente llegué al potrero temprano, más temprano que nunca. Quería estar ahí antes que nadie. Quería tener aunque fuera unos minutos más con Centella antes de que todo terminara. Cuando llegué, Lupita ya estaba ahí, sentada en el suelo, con Centella acostado a su lado, la cabeza del caballo descansando en su regazo. No sé cómo había logrado que se acostara así. Nunca lo había visto hacer eso con nadie. Me senté con ellos. No dijimos nada. Solo esperamos. Como a las 10 de la mañana escuchamos el motor. No era la camioneta de Ramiro, era un camión viejo, de esos que usan para transportar ganado, con rejas de metal en los lados. Venía levantando polvo por el camino, haciendo ruido, asustando a los pájaros. Se detuvo cerca de la cerca. Se bajaron 2 hombres. Uno era el encargado que había venido con Ramiro la otra vez. El otro era más grande, con cara de pocos amigos, con guantes de trabajo y una soga gruesa en la mano. El encargado se acercó. Nos miró a Lupita y a mí, después miró a Centella. Dijo que venían por el caballo. Dijo que era mejor que nos apartáramos, que no queríamos hacer esto más difícil de lo necesario. Lupita se puso de pie. Se paró entre ellos y Centella. Les dijo que no podían llevárselo. El encargado suspiró. Dijo que era una niña muy valiente, pero que esto no era cosa de niños. Dijo que se hiciera a un lado. Lupita no se movió. Yo me puse de pie también. No sabía qué iba a hacer. No sabía qué podía hacer. Pero no podía quedarme sentado. El hombre grande dio un paso adelante. Tenía la soga lista. Centella se levantó, nervioso, empezando a retroceder. El hombre hizo un movimiento rápido, tratando de echarle la soga al cuello, pero Centella se movió más rápido. Giró, pateó el aire, relinchó fuerte. El hombre retrocedió, maldiciendo. El encargado sacó el teléfono, llamó a Ramiro. Le explicó la situación. Escuché solo un lado de la conversación, pero fue suficiente. Ramiro estaba diciendo que si el caballo daba problemas, que hicieran lo que tuvieran que hacer, que sí era necesario que lo durmieran ahí mismo, que un caballo que no se dejaba cargar no servía para nada de todas formas. Fue entonces cuando pasó. Lupita se volteó hacia mí. Me miró con una desesperación que me partió. Y gritó. Gritó con toda la fuerza que tenía en el cuerpo, con toda la rabia y el miedo y la impotencia que había estado guardando. Gritó que alguien tenía que ayudarnos, que no podían dejar que esto pasara, que no era justo. Y alguien escuchó. Del otro lado del camino salió una mujer. Era mayor, tal vez de mi edad, tal vez más. Caminaba con bastón, despacio pero firme. Llevaba puesto un delantal y el pelo recogido en una trenza blanca. No la conocía. Nunca la había visto antes. Pero cruzó el camino. Cruzó la cerca con más dificultad de la que esperaba, y se plantó ahí con nosotros. Les preguntó a los hombres qué estaba pasando. El encargado le dijo que eso no era asunto suyo. La mujer dijo que todo lo que pasaba en este vecindario era asunto suyo. Dijo que ella vivía ahí desde hacía 40 años. Dijo que conocía a todos, y que todos la conocían. Dijo que sabía quién era Ramiro Estrada, y que sabía cómo trataba a la gente que no podía defenderse. El encargado empezó a ponerse nervioso. La mujer sacó su propio teléfono. Dijo que iba a llamar a la policía. Dijo que iba a llamar al periódico local. Dijo que iba a llamar a todos los que conocía, y que iba a decirles que Ramiro Estrada estaba mandando a 2 hombres a quitarle un caballo a una niña, un caballo que había sido abandonado con una llanta en el cuello, y que había sido salvado por gente decente mientras él no hacía nada. El encargado le dijo que parara, que ella no entendía, que el caballo era propiedad de Ramiro.
La mujer dijo que ella entendía perfectamente. Dijo que la tierra podía ser de Ramiro, pero que la decencia no se compraba con papeles. Preguntó si ellos tenían prueba de que el caballo era de Ramiro. Preguntó si tenían registro, si tenían marca, si tenían algo más que la palabra de un hombre que ni siquiera se había molestado en cuidar lo que supuestamente era suyo. Los hombres se miraron entre ellos. No tenían nada de eso. La mujer siguió. Dijo que ella había visto todo, que había visto cuando yo empecé a venir al potrero, que había visto a la niña ayudando, que había visto cómo el caballo había llegado ahí solo, sin dueño, sin nadie, y que si Ramiro de verdad hubiera sido el dueño, habría hecho algo mucho antes. Dijo que un abandono era un abandono, y que en este estado, un animal abandonado podía ser reclamado por quien lo rescatara. No sé si eso era verdad. No sé si ella lo sabía tampoco. Pero lo dijo con tanta firmeza, con tanta seguridad, que los hombres empezaron a dudar. El encargado volvió a llamar a Ramiro. Esta vez la conversación fue más larga. Se alejó un poco para que no escucháramos, pero igual alcanzábamos a oír pedazos. Ramiro estaba furioso. Estaba diciendo que eso era ridículo, que era su propiedad, que iba a demandar a quien fuera necesario. Pero también escuché cuando el encargado le dijo algo sobre publicidad mala, sobre cómo esto podía verse, sobre cómo había gente mirando ya desde las casas vecinas. Porque era verdad, otras personas habían salido. No muchas, pero las suficientes. Una señora con 2 niños pequeños. Un hombre mayor que se apoyaba en su cerca. Una pareja joven que se había detenido en la calle para ver qué pasaba. Todos mirando. Todos esperando a ver qué iba a pasar. El encargado colgó. Se quedó parado ahí un momento, con la cara roja, con el teléfono todavía en la mano. Después miró al hombre grande, le hizo una seña con la cabeza, y empezaron a caminar de regreso al camión. Antes de subir se volteó hacia mí. Dijo que esto no había terminado. Dijo que Ramiro iba a arreglar esto de la forma correcta. Dijo que más nos valía conseguir pruebas de que el caballo no era de él, porque si no, iban a volver con el sheriff. Subieron al camión, arrancaron, se fueron, y nos quedamos ahí Lupita, la mujer del bastón, yo y Centella. El silencio que siguió fue extraño. No era alivio, no todavía, era más bien un respiro. Un momento para procesar que no nos habían quitado lo que temíamos perder. Al menos no ese día. Lupita se volteó hacia la mujer. Le preguntó cómo se llamaba. La mujer sonrió. Dijo que se llamaba Esperanza. Dijo que vivía en la casa azul al otro lado del camino, la que tenía las macetas en el portal. Dijo que había estado viendo todo desde hacía semanas, que había visto el cuidado que yo le ponía al caballo, que había visto a Lupita llegar cada tarde, que había visto algo que valía la pena proteger. Le pregunté por qué nos había ayudado. Dijo que porque recordaba cuando ella era joven y alguien la había ayudado cuando nadie más lo hacía. Dijo que la vida le había enseñado que uno no siempre puede cambiar cómo es el mundo, pero sí puede cambiar lo que hace cuando el mundo trata de aplastar algo bueno. Esa tarde, después de que Esperanza se fue y Lupita tuvo que regresar a su casa, me quedé solo con Centella. Lo miré, ahí parado en medio del potrero, con el sol bajando detrás de él, y supe que aunque habíamos ganado tiempo, el problema seguía ahí. Ramiro no iba a dejarlo ir solo porque lo habíamos avergonzado. Si algo, ahora iba a querer demostrar que él mandaba, que nadie lo hacía quedar mal sin pagar por ello. Pasaron 3 días sin noticias. 3 días en los que yo seguía yendo al potrero esperando que aparecieran otra vez, que llegaran con papeles, con el sheriff, con algo que nos obligara a entregar a Centella. Pero no llegaron. Y esa calma me ponía más nervioso que cuando habían venido a buscarlo. Fue Esperanza quien me explicó por qué. Vino a buscarme una mañana, me dijo que había estado preguntando, que había hablado con gente que conocía en el pueblo, gente que sabía cosas sobre Ramiro y sus negocios. Me dijo que Ramiro estaba teniendo problemas, que había invertido mal, que le debía dinero a varias personas, que estaba tratando de vender propiedades para cubrir deudas.
Me dijo que el potrero donde estaba Centella era una de las tierras que necesitaba vender, y que necesitaba venderla limpia, sin problemas, sin historias raras que pudieran espantar a compradores. Me dijo que por eso no había vuelto, no porque hubiera cambiado de opinión, sino porque un escándalo con un caballo, con una niña, con vecinos quejándose, podía arruinarle la venta. Le pregunté qué significaba eso para nosotros. Dijo que significaba que teníamos una oportunidad. Pequeña, pero real. Dijo que si Ramiro necesitaba vender la tierra rápido, tal vez podíamos llegar a un acuerdo. No comprar el caballo, porque eso le daría la razón de que era suyo, sino hacer que él admitiera que el caballo nunca fue suyo, que apareció ahí solo, que nosotros fuimos quienes lo rescatamos. Le pregunté cómo íbamos a hacer eso. Dijo que necesitábamos ayuda. Ayuda de verdad. Dijo que conocía a alguien. Al día siguiente me llevó a conocer a un hombre llamado Miguel Torres. Era abogado, pero no del tipo que uno ve en las películas. Trabajaba desde una oficina pequeña arriba de una tienda de ropa. Atendía casos de gente que no podía pagar mucho, gente como nosotros. Esperanza le contó todo. Le contó del caballo, de la llanta, de cómo yo lo había curado, de Lupita, de Ramiro, de los hombres que habían venido a llevárselo. Miguel escuchó todo sin interrumpir. Cuando Esperanza terminó, se quedó callado un momento, pensando. Después preguntó si teníamos fotos, fotos del caballo cuando lo encontré, fotos de la herida, fotos del proceso de curación. Le dije que no, que nunca se me ocurrió sacar fotos, que solo estaba tratando de ayudar. Miguel asintió. Dijo que eso hacía las cosas más difíciles, pero no imposibles. Preguntó si había testigos, gente que nos hubiera visto cuidando al caballo, gente que pudiera declarar que el caballo estaba abandonado cuando yo empecé a ayudarlo. Esperanza dijo que ella podía testificar. Dijo que había otros vecinos que también. Miguel anotó nombres. Después me miró directo y me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si yo estaba dispuesto a pelear por esto. Me dijo que no iba a ser fácil, que Ramiro tenía dinero, tenía influencia, tenía manera de hacer que las cosas fueran complicadas. Me dijo que lo más probable era que Ramiro tratara de llegar a un acuerdo rápido, algo que lo sacara del problema sin admitir nada, pero que también existía la posibilidad de que se pusiera terco y llevara esto a corte. Me preguntó si yo podía con eso. Le dije que no se trataba de mí. Se trataba de una niña que le había puesto nombre a un caballo porque creía que todos los seres vivos merecían uno. Se trataba de un animal que había aprendido a confiar otra vez después de quién sabe cuánto tiempo de dolor. Le dije que si había aunque fuera una pequeña chance de que esto terminara bien, yo iba a intentarlo. Miguel asintió. Dijo que iba a redactar una carta. Una carta formal dirigida a Ramiro Estrada donde se establecía que el caballo había sido encontrado abandonado, en condiciones de negligencia severa, y que había sido rescatado por mí con la ayuda de vecinos. Dijo que iba a exigir que Ramiro probara que el caballo era suyo, que mostrara papeles, registro, cualquier evidencia de propiedad. Dijo que si no podía probar nada, entonces el caballo quedaba legalmente bajo mi cuidado. Le pregunté cuánto me iba a costar todo eso. Miguel miró a Esperanza. Esperanza lo miró a él. Algo pasó entre ellos, algo que no necesitó palabras. Miguel dijo que no me iba a cobrar nada. Dijo que casos como este eran los que le recordaban por qué se había hecho abogado. La carta salió una semana después. Miguel me la mostró antes de mandarla. Era formal, directa, sin rodeos. Explicaba los hechos. El caballo había sido encontrado con una llanta en el cuello, herido, abandonado en una propiedad que Ramiro Estrada no visitaba ni mantenía. Explicaba que yo, con ayuda de vecinos, había rescatado al animal, que lo había curado, que lo había alimentado durante semanas, sin que nadie se opusiera ni reclamara nada. Exigía que Ramiro presentara prueba de propiedad en un plazo de 15 días, o que firmara un documento cediendo cualquier derecho sobre el animal. Miguel me dijo que la respuesta podía tardar, que Ramiro probablemente iba a ignorar la carta al principio,
que iba a esperar a ver si nos cansábamos, si nos rendíamos. Me dijo que teníamos que estar preparados para esperar. Pero Ramiro no esperó. 3 días después de que Miguel mandó la carta, apareció en el potrero. Esta vez venía solo, sin empleados, sin camión, sin la actitud de hombre importante que siempre traía puesta. Se bajó de la camioneta despacio, como quien no tiene prisa, y se quedó parado del otro lado de la cerca, mirándome. Yo estaba con Centella, cepillándole el lomo con un cepillo viejo que había encontrado en el cobertizo. Lupita no había llegado todavía. Era temprano. El sol apenas empezaba a calentar. Ramiro dijo mi nombre. No era pregunta, solo lo dijo como para confirmar que sabía quién era yo, que había venido a buscarme específicamente a mí. Dejé de cepillar. Me di vuelta. Lo miré sin decir nada. Ramiro se quitó el sombrero. Se pasó la mano por el pelo. Suspiró. Después dijo algo que no esperaba. Dijo que había venido a hablar, no a pelear. Dijo que había recibido la carta del abogado y que quería arreglar esto sin hacer más grande el problema. Le pregunté qué tipo de arreglo tenía en mente. Dijo que estaba dispuesto a olvidarse del caballo, que podía firmar un papel diciendo que renunciaba a cualquier derecho sobre el animal, que nosotros podíamos quedárnoslo sin más problema. Pero dijo que tenía una condición. Esperé. No dije nada. Sabía que ahí venía lo que realmente importaba. Ramiro dijo que necesitaba que yo saliera del potrero. Dijo que había encontrado un comprador para esa tierra, alguien que quería construir algo ahí, que estaba dispuesto a pagar bien, pero el comprador quería la tierra limpia, sin gente merodeando, sin historias, sin nada que pudiera complicar el negocio. Dijo que si yo aceptaba irme, llevarme al caballo, no volver a pisar esa propiedad, él iba a firmar lo que hiciera falta para que el animal fuera legalmente mío. Le pregunté cuándo quería que me fuera. Dijo que en una semana, tal vez 2, si necesitaba tiempo para encontrar dónde poner al caballo. Le dije que iba a pensarlo. Ramiro asintió. Dijo que me daba 3 días para decidir. Después se puso el sombrero otra vez, subió a la camioneta y se fue. Cuando Lupita llegó esa tarde, le conté lo que había pasado. Esperaba que se pusiera contenta. Esperaba que se aliviara al saber que Centella iba a ser nuestro, que nadie más iba a venir a quitárnoslo. Pero no se puso contenta. Se quedó callada un rato largo, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, mirando a Centella pastar a unos metros de distancia. Después me preguntó a dónde íbamos a llevarlo. Le dije que todavía no sabía, que tenía que buscar un lugar, que tal vez algún conocido pudiera prestarnos un pedazo de tierra, que iba a encontrar la manera. Lupita dijo que su mamá no iba a dejar que tuvieran un caballo. Dijo que apenas tenían espacio para ellos mismos, que su mamá ya estaba cansada, que no podía pedirle más. Dijo que sabía que yo tampoco tenía dónde tenerlo en mi rancho. Le dije que algo iba a salir, que siempre salía algo. Me miró con esos ojos que tenía, esos ojos que no creían en mentiras piadosas. Me preguntó si de verdad creía eso, o si solo lo estaba diciendo para hacerla sentir mejor. No le respondí, porque no estaba seguro yo mismo. Esa noche fui a ver a Esperanza. Le conté de la propuesta de Ramiro. Le pregunté si conocía a alguien que pudiera tener espacio para un caballo, alguien que estuviera dispuesto a ayudar. Esperanza se quedó pensando. Dijo que iba a preguntar. Dijo que conocía gente, que tal vez alguien podía necesitar ayuda con trabajo de rancho y aceptaría al caballo como parte del pago. Pero también me dijo algo más. Me dijo que tenía que ser honesto conmigo mismo sobre lo que podía y no podía hacer. Le pregunté qué quería decir con eso. Dijo que yo no era joven, que cuidar un caballo tomaba tiempo, tomaba fuerza, tomaba dinero que tal vez yo no tenía. Dijo que Lupita era una niña que no iba a poder hacerse cargo de un animal así, no importaba cuánto lo quisiera. Dijo que tal vez lo mejor era buscarle un buen hogar a Centella, un lugar donde pudiera estar bien cuidado, donde no fuera una carga para nadie. Le dije que no era una carga. Le dije que era lo único que me había hecho sentir útil en años.
Le dije que Lupita había aprendido más sobre responsabilidad y cuidado con ese caballo que lo que iba a aprender en cualquier otro lado. Esperanza asintió. No discutió. Solo dijo que entendía, pero que igual tenía que pensar en lo práctico, en lo que iba a pasar dentro de un mes, 6 meses, un año. Me fui de su casa con más preguntas que respuestas. Los siguientes 2 días los pasé buscando. Manejé por el condado preguntando en ranchos, en granjas, en cualquier lugar donde hubiera caballos. La mayoría me decía que no, que ya tenían suficientes animales, que no podían hacerse cargo de uno más, especialmente uno que no era de raza, que no servía para trabajo ni para competencia. Algunos me ofrecían comprarlo, pero por precios tan bajos que era claro que solo lo querían para revenderlo o para algo peor. Hubo un lugar que casi funcionó. Un rancho pequeño a las afueras del pueblo, manejado por una familia que criaba caballos para terapia con niños. Les conté la historia de Centella. Les gustó. Dijeron que un caballo con temperamento tranquilo como el de él podía ser bueno para su programa. Pero cuando fueron a verlo, cuando el hijo del dueño, un muchacho joven que sabía de caballos, examinó a Centella, encontró cosas que yo no había visto. Dijo que el caballo cojeaba levemente de la pata trasera izquierda. Dijo que tenía señas de haber sido maltratado más allá de la llanta, que probablemente le habían pegado, que tenía cicatrices viejas en las costillas. Dijo que para trabajo de terapia necesitaban caballos sin traumas, sin historias complicadas. Dijo que lo sentía. En la noche del segundo día, volví al potrero sin haber encontrado nada. Lupita estaba ahí. No debía estar ahí tan tarde, pero ahí estaba. Sentada junto a Centella, con la cabeza apoyada en su cuello, los ojos cerrados. Me senté con ella. No dije nada de lo que había buscado. No dije nada de los lugares que me habían dicho que no. Solo me senté. Después de un rato, Lupita habló. Dijo que había estado pensando. Dijo que tal vez lo mejor era dejar que Ramiro se quedara con Centella. La miré sorprendido. Le pregunté por qué decía eso. Dijo que porque ella no podía cuidarlo de verdad, que yo tampoco podía, que no era justo para Centella estar cambiando de lugar, viviendo con gente que no tenía lo que necesitaba para darle una buena vida. Dijo que tal vez Ramiro conocía a alguien que sí podía, que tal vez si hablábamos con él, si le pedíamos que por favor buscara un buen lugar para el caballo, él lo haría. Le dije que Ramiro no iba a hacer eso. Le dije que a Ramiro no le importaba Centella, que solo quería deshacerse del problema. Lupita empezó a llorar. No mucho, solo un poco. Dijo que entonces no sabía qué hacer. Dijo que le dolía quererlo tanto y no poder hacer nada por él. La abracé. No supe qué más hacer. Esa noche, tirado en la cama sin poder dormir, pensé en todo. Pensé en cómo había empezado esto. En ese primer día cuando vi al caballo con la llanta, y algo en mí supo que no podía seguir de largo. Pensé en todas las mañanas que había pasado ahí, en cómo Centella había cambiado, en cómo yo había cambiado. Pensé en Lupita, y en lo que ese caballo significaba para ella, en cómo le había dado algo en qué creer cuando probablemente no tenía mucho más. Y pensé en lo que Esperanza había dicho, sobre ser honesto conmigo mismo. La verdad era que yo no tenía manera de cuidar a ese caballo a largo plazo. La verdad era que Lupita era una niña que iba a crecer, que iba a tener su propia vida, que no iba a poder estar ahí siempre. La verdad era que Centella merecía más que 2 personas que lo querían pero no podían darle lo que necesitaba. Pero también era verdad que dejarlo ir, entregarlo, significaba admitir que el amor no era suficiente, y no sé si estaba listo para admitir eso. Al tercer día, el día en que tenía que darle una respuesta a Ramiro, pasó algo que cambió todo. Lupita no llegó al potrero en la mañana. No llegó en la tarde. Empecé a preocuparme. Fui a su casa. Toqué la puerta. Me abrió su mamá, una mujer delgada, cansada, con el pelo recogido en una cola y manchas de cloro en la camisa del trabajo. Me miró como si no me conociera. Le pregunté por Lupita. Me dijo que estaba castigada, que no iba a salir,
que había estado faltando a sus deberes en la casa por andar perdiendo el tiempo con ese caballo, que ya estaba harta de eso. Me dijo, sin que yo preguntara, que ella no había tenido tiempo para criar a sus hijos como hubiera querido, que trabajaba todo el día solo para que tuvieran comida y techo, y que lo último que necesitaba era que su hija mayor empezara a soñar con cosas que nunca iban a poder tener. Le dije que Lupita solo estaba aprendiendo a cuidar de algo. Me dijo que Lupita tenía que aprender a cuidar de lo que importaba, de su familia, de su futuro, no de un animal que ni siquiera era de ellos. No discutí con ella. No tenía derecho. Era su hija, no la mía. Y tal vez tenía razón en cosas que yo no quería admitir. Pero cuando cerró la puerta, me quedé parado ahí en el portal unos segundos más, sintiendo que algo se había roto que no sabía cómo arreglar. Volví al potrero solo. Centella estaba esperando, como siempre. Se acercó cuando me vio, buscando la comida que yo siempre traía, buscando la mano que lo acariciaba. Le di de comer. Le hablé en voz baja, cosas sin sentido, solo para llenar el silencio. Y mientras lo hacía, tomé la decisión que había estado evitando. Esa tarde fui a buscar a Ramiro. No esperé a que él viniera. Fui yo. Manejé hasta su casa, toqué la puerta, esperé hasta que salió. Le dije que aceptaba su propuesta, que iba a sacar al caballo del potrero, que iba a firmar lo que fuera necesario para que el animal fuera legalmente mío, y él pudiera vender la tierra sin problemas. Ramiro pareció aliviado. Dijo que iba a preparar los papeles, que podíamos firmar al día siguiente en la oficina de Miguel Torres para que todo quedara legal y claro. Me preguntó cuándo pensaba mudarme. Le dije que necesitaba una semana. Asintió. Dijo que estaba bien. Dijo que apreciaba que yo fuera razonable, que esto era lo mejor para todos. No le dije lo que estaba pensando, que no sabía si era lo mejor para nadie, pero que era lo único que podía hacer. Cuando volví a casa, Esperanza estaba esperándome en el portal. Dijo que había escuchado que yo había ido a ver a Ramiro. Le pregunté quién se lo había dicho. Se encogió de hombros. Dijo que en pueblos chicos las noticias corrían rápido. Le conté que había aceptado el trato. Esperanza no dijo nada por un momento. Después preguntó si había encontrado un lugar para el caballo. Le dije que no, que todavía estaba buscando. Me miró con esa mirada que tienen las personas mayores cuando saben que uno está mintiendo, pero no lo van a señalar directamente. Dijo que tal vez ella podía ayudar con eso. Dijo que tenía una hermana que vivía en Nuevo México, que tenía un rancho pequeño, que tal vez podía aceptar un caballo más. Dijo que iba a llamarla, a preguntarle. Le dije que no era necesario, que yo iba a resolver. Esperanza dijo que de todas formas iba a preguntar. Dijo que era mejor tener opciones. Se fue antes de que yo pudiera decirle que no quería opciones, que quería una solución que no doliera tanto. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé sentado en el portal hasta tarde, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. Pensando en cómo un caballo que ni siquiera era mío había cambiado tanto en tan poco tiempo. Pensando en una niña que había aprendido a amar algo sin esperar nada a cambio. Al día siguiente firmamos los papeles. Miguel había preparado todo. Un documento donde Ramiro Estrada renunciaba a cualquier derecho sobre el caballo que había sido encontrado en su propiedad, reconociendo que el animal había sido rescatado por mí en condiciones de abandono y negligencia. Otro documento donde yo me comprometía a retirarme de la propiedad en un plazo no mayor a 7 días y a no regresar sin permiso expreso del dueño. Ramiro firmó sin leer mucho. Yo firmé sabiendo exactamente lo que decía cada palabra. Cuando salimos de la oficina, Ramiro me ofreció la mano. Le di la mano porque era lo que se hacía, pero no sentí nada al hacerlo. Me dijo que esperaba que no hubiera rencores, que esto era solo negocios, que él esperaba que el caballo tuviera una buena vida. No le respondí, solo asentí y me fui. Pasaron 2 días más. Todavía no había encontrado un lugar permanente para Centella. Esperanza me había dicho que su hermana había aceptado recibir al caballo, pero que vivía a 6 horas de distancia
y que no podía venir a buscarlo hasta la semana siguiente. Eso significaba que tenía que encontrar un lugar temporal, alguien que pudiera tenerlo unos días mientras arreglábamos el transporte. Fue Miguel quien ofreció una solución. Dijo que conocía a un veterinario que tenía un establo pequeño donde guardaba animales en recuperación o en espera de adopción. Dijo que el veterinario estaba dispuesto a tener a Centella una semana, tal vez 2, sin cobrar mucho. Dijo que era lo mejor que podíamos hacer dadas las circunstancias. Acepté porque no tenía otra opción. El día que tenía que sacar a Centella del potrero, llegué temprano. Llevé un cabestro que me había prestado Miguel, una soga larga, y un camión viejo que le había pedido prestado a un vecino. No sabía si Centella se iba a dejar subir. Nunca lo había subido a nada. Nunca había intentado moverlo de ese potrero. Cuando llegué, Lupita ya estaba ahí. No debía estar ahí. Su mamá la había castigado, le había prohibido volver. Pero ahí estaba, sentada en el suelo junto a Centella, con los ojos rojos de haber llorado. Me acerqué despacio, me senté con ella. No pregunté cómo había salido de su casa. No pregunté si su mamá sabía dónde estaba. Solo me senté. Después de un rato, Lupita dijo que quería despedirse. Dijo que sabía que el caballo se tenía que ir, que entendía que no había otra manera, pero que necesitaba despedirse bien. Le dije que teníamos tiempo. Nos quedamos ahí casi una hora. Lupita le hablaba a Centella en voz baja, cosas que yo no alcanzaba a escuchar. Le pasaba la mano por la crin, por el cuello donde había estado la llanta, por la cicatriz que ya casi no se veía. Centella se quedó quieto todo el tiempo, como si entendiera que algo estaba pasando, como si supiera que esto era importante. Cuando finalmente llegó el momento de subirlo al camión, Lupita se hizo a un lado. Me dejó hacer. Centella me siguió sin problema. Subió la rampa despacio, con cuidado, pero subió. Se quedó ahí parado, en la cama del camión, mirando hacia atrás, hacia el potrero donde había pasado los últimos meses. Cerré la compuerta, aseguré las amarras, revisé 2 veces que todo estuviera bien. Cuando me di vuelta, Lupita ya no estaba. Había desaparecido. Miré alrededor, pero no la vi. Solo quedaba el espacio vacío donde había estado sentada y las marcas de sus pies descalzos en la tierra seca. Manejé hasta el establo del veterinario con el corazón pesado. El camino era largo, lleno de baches, y cada vez que el camión se sacudía, yo miraba por el espejo para asegurarme de que Centella estuviera bien. Estaba de pie, firme, mirando el paisaje pasar como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. El veterinario se llamaba Dr. Hernández. Era un hombre mayor, con manos grandes y voz calmada. Me ayudó a bajar a Centella, lo revisó rápido, dijo que parecía estar en buena forma considerando su historia. Le conté todo. Le conté de la llanta, de la herida, de cómo lo había curado, de Lupita, de Ramiro, de todo. Dr. Hernández escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que había visto muchos casos como este. Animales abandonados, gente tratando de ayudar sin tener los medios, decisiones difíciles que había que tomar. Dijo que lo que yo había hecho importaba, aunque no hubiera salido como esperaba. Dijo que el caballo estaba vivo, estaba sano, estaba mejor de lo que había estado en mucho tiempo, y que eso era por mí. Le pregunté si pensaba que estaba haciendo lo correcto al mandarlo a Nuevo México. Se quedó callado un momento. Después dijo que la pregunta correcta no era si estaba haciendo lo correcto, sino si estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Dijo que a veces esas 2 cosas no eran lo mismo. Dejé a Centella ahí esa noche. El doctor Hernández dijo que iba a cuidarlo bien, que iba a asegurarse de que estuviera cómodo hasta que viniera el transporte de Nuevo México. Me dio su número. Me dijo que podía llamar cuando quisiera para saber cómo estaba el caballo. Cuando manejé de regreso a casa, la oscuridad ya había caído completa. Las estrellas estaban afuera, brillantes y frías, y yo me sentía vacío, como si algo que había estado sosteniendo durante meses finalmente se me hubiera caído de las manos.
Pasaron 3 días. 3 días en los que no fui a ver a Centella porque no tenía fuerzas para hacerlo. 3 días en los que evité pasar por la casa de Lupita porque no sabía qué decirle. 3 días en los que me quedaba sentado en el portal de mi casa, con el café frío en la mano, preguntándome si había hecho bien. El cuarto día, el doctor Hernández me llamó. Dijo que necesitaba que fuera al establo. No dijo por qué. Solo dijo que era importante. Cuando llegué encontré algo que no esperaba. Había varias camionetas estacionadas afuera. Gente que no conocía, parada en grupos pequeños, hablando en voz baja. El doctor Hernández estaba en la puerta esperándome. Cuando me vio, hizo una seña para que lo siguiera. Adentro del establo, junto al corral donde estaba Centella, había como 15 personas. Reconocí algunas caras. Esperanza estaba ahí. Miguel también. Había vecinos del área donde vivía Lupita. Había gente que nunca había visto en mi vida. Y estaba Lupita, parada al frente de todos, con un papel en las manos que temblaban un poco. Me acerqué sin entender qué pasaba. Lupita me miró, respiró hondo, y empezó a leer lo que había escrito en el papel. Dijo que había estado pensando mucho en estos días. Dijo que al principio había creído que lo mejor era rendirse, aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere. Pero después había recordado algo que yo le había enseñado sin darme cuenta, que hacer lo correcto importa, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Dijo que había hablado con Esperanza, que Esperanza había hablado con el doctor Hernández, que el doctor Hernández había hablado con gente del pueblo, y que entre todos habían encontrado una solución. Esperanza dio un paso adelante. Explicó que habían juntado dinero, no mucho, pero algo. Suficiente para comprarle a Ramiro un pedazo pequeño de su tierra, el pedazo del potrero donde habíamos encontrado a Centella. Dijo que Ramiro sorprendentemente había aceptado, tal vez porque la cantidad que ofrecieron era más de lo que esperaba sacar de esa porción específica, tal vez porque la historia se había regado por el pueblo y estaba cansado de que la gente lo mirara mal. No importaba por qué. Lo importante era que había aceptado. Miguel mostró los papeles. Eran documentos de compra. La tierra ahora pertenecía a un fideicomiso comunitario. Un grupo de vecinos que habían decidido mantener ese espacio como está, como un lugar para el caballo, como un recordatorio de que a veces la gente sí se une para hacer algo bueno. Pero eso no era todo. El doctor Hernández habló después. Dijo que había estado evaluando a Centella durante los días que había estado ahí. Dijo que el caballo estaba en mejor forma de lo que pensaba, que con el cuidado adecuado podía vivir muchos años más. Dijo que él estaba dispuesto a supervisar la salud del animal sin cobrar, como su aporte a esto que se estaba construyendo. Después habló un hombre que no conocía. Se presentó como Roberto Méndez, dueño de un rancho a unos kilómetros de distancia. Dijo que había escuchado la historia por su esposa, que era amiga de Esperanza. Dijo que él tenía experiencia con caballos, que tenía tiempo, que estaba dispuesto a venir un par de veces por semana para ayudar con el cuidado, para enseñarle a quien estuviera interesado cómo manejar un caballo correctamente. Una mujer mayor, que después supe que era maestra retirada del pueblo, dijo que ella vivía cerca del potrero y que podía supervisar que todo estuviera en orden, que el caballo tuviera agua fresca, que la cerca estuviera bien mantenida. Y finalmente, Lupita volvió a hablar. Dijo que ella sabía que era joven, que no podía hacerse cargo de todo sola, pero dijo que quería aprender, que quería estar ahí todos los días que pudiera, que quería que Centella supiera que no estaba solo, que nunca más iba a estar solo. Me quedé ahí parado, sin saber qué decir, sin poder procesar todo lo que estaba pasando. Esperanza se acercó, puso su mano en mi hombro. Me dijo que nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera hecho lo que hice ese primer día, que yo había visto algo injusto y había decidido hacer algo al respecto, sin esperar nada a cambio, que eso había tocado a la gente de una manera que tal vez yo no entendía todavía. Me dijo que el caballo era mío legalmente,
que los papeles que había firmado con Ramiro seguían siendo válidos, pero que ahora tenía algo más importante que papeles. Tenía una comunidad dispuesta a ayudar. Lupita se me acercó. Me preguntó si podíamos ir a ver a Centella al potrero, ahora que era oficialmente nuestro otra vez. Le dije que sí. Fuimos todos. Como una procesión extraña, callada pero llena de algo que no sabría nombrar. Cuando llegamos al potrero, el sol ya estaba bajando. La luz era dorada, suave, del tipo que hace que todo parezca un poco menos real y un poco más importante al mismo tiempo. Roberto me ayudó a bajar a Centella del remolque que habíamos usado para traerlo. El caballo pisó la tierra del potrero y se quedó quieto un momento, como reconociendo el lugar. Después empezó a caminar, despacio al principio, después más rápido, y entonces corrió. Corrió como no lo había visto correr nunca, sin dolor, sin miedo, sin nada que lo detuviera, su crin negra flotando en el aire, sus cascos golpeando la tierra seca, levantando polvo que brillaba con los últimos rayos del sol. Lupita se agarró de mi brazo. No dijo nada, solo miró, con lágrimas cayéndole por las mejillas, pero con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Y yo me di cuenta de algo que había estado tratando de ignorar durante semanas. No había salvado a ese caballo solo. Había sido parte de algo más grande, algo que empezó con una injusticia vista de lejos y terminó con un grupo de personas decidiendo que importaba, que valía la pena, que un animal herido merecía una segunda oportunidad tanto como cualquiera de nosotros. Los días siguientes se convirtieron en rutina otra vez, pero una rutina diferente. Ya no iba solo al potrero. A veces llegaba y Roberto ya estaba ahí, enseñándole a Lupita cómo cepillar correctamente, cómo revisar los cascos, cómo leer el lenguaje del caballo. A veces era la maestra retirada, trayendo zanahorias que compraba con su propio dinero, sentándose en una silla vieja a leer mientras Centella pastaba cerca. A veces eran niños del vecindario que habían escuchado la historia y querían conocer al caballo del que todos hablaban. Centella cambió con el tiempo, no solo físicamente, aunque eso también. Se puso más fuerte, más brillante, pero cambió en algo más profundo. Aprendió que los humanos no siempre eran dolor. Aprendió que había manos que tocaban para sanar, no para lastimar. Aprendió a confiar de una manera que probablemente nunca había conocido antes. Lupita creció junto con él. La vi cambiar de una niña que cargaba el mundo en los hombros a alguien que entendía que pedir ayuda no era debilidad. Su mamá eventualmente vino a ver qué era todo ese asunto del caballo. Al principio venía solo para supervisar, para asegurarse de que Lupita estuviera a salvo, pero después la vi quedarse un poco más cada vez, mirando cómo su hija le hablaba al animal con un cuidado que nunca le había visto mostrar con nada más. Un día, meses después de todo eso, la mamá de Lupita se me acercó. Me agradeció. Le dije que no tenía nada que agradecer. Me dijo que sí, que por primera vez en mucho tiempo había visto a su hija tener algo propio, algo que la hacía levantarse con ganas en la mañana, algo que le daba propósito. Pasó un año. El potrero se convirtió en un lugar conocido en el área. La gente pasaba a veces solo para ver al caballo negro que corría libre en ese pedazo de tierra que alguien había decidido salvar. Algunos dejaban donaciones en una caja que Miguel había instalado. Dinero para comida, para el veterinario, para mantenerla cerca. Nunca era mucho, pero siempre era suficiente. Ramiro vendió el resto de su tierra. Se mudó a otra ciudad. Nunca volvió a aparecer por ahí. Escuché que el negocio le había ido bien, que había pagado sus deudas. Me preguntaba a veces si pensaría en el caballo que casi mata por negligencia, en la tierra que vendió por pedazos. Probablemente no. Gente como Ramiro no piensa mucho en lo que deja atrás. Esperanza se volvió algo así como la guardiana no oficial del proyecto. Organizaba reuniones cada tanto para asegurarse de que todos estaban cumpliendo con su parte. Llevaba registro del dinero que se donaba, de los gastos, de todo. Decía que a su edad necesitaba algo que la mantuviera ocupada. Pero yo creo que era más que eso.
Creo que ella, como todos nosotros, había encontrado algo en lo que valía la pena creer. Yo seguí yendo todos los días. No porque tuviera que hacerlo, porque quería. Porque ese rato en la mañana, cuando llegaba y Centella levantaba la cabeza al verme, cuando caminaba hacia mí sin miedo, sin duda, me recordaba que había cosas en el mundo que todavía tenían sentido. Una tarde, ya casi 2 años después de todo, estaba sentado en el suelo del potrero con Lupita. Ella ya tenía 11 años, casi 12. Ya no era la niña flaca y descalza que había aparecido ese primer día. Había crecido, pero seguía viniendo. Me preguntó algo que me sorprendió. Me preguntó si yo alguna vez me arrepentía de haber parado ese día, de haber visto al caballo con la llanta y haber decidido hacer algo. Le pregunté por qué pensaba que podría arrepentirme. Dijo que porque había sido difícil. Porque había habido momentos donde parecía que todo iba a salir mal. Porque yo había tenido que pelear con gente que tenía más poder, más dinero. Porque tal vez hubiera sido más fácil seguir de largo. Me quedé pensando un momento. Miré a Centella, parado unos metros más allá, con el viento moviendo su crin, con los ojos tranquilos mirando el horizonte. Le dije que no, que nunca me había arrepentido ni un segundo, que lo que había aprendido en todo esto era algo que ningún libro ni ninguna persona me había enseñado antes, que a veces lo correcto no es lo fácil, que a veces hacer lo correcto significa no saber si va a funcionar, que a veces significa arriesgarse a fracasar frente a gente que se va a reír de ti por intentarlo, pero que al final, cuando uno puede mirar atrás y ver que algo cambió, que algo mejoró, que alguien o algo está mejor, porque uno decidió no darse vuelta, entonces todo valió la pena. Lupita asintió. Se quedó callada un rato. Después dijo algo que me quedó grabado. Dijo: cuando sea grande quiero ser como usted, alguien que ve lo que está mal y hace algo, aunque sea difícil. Le dije que ella ya era así, que lo había demostrado ese día cuando se paró frente a los hombres que venían a llevarse a Centella, que lo demostraba cada vez que venía aquí, cada vez que cuidaba del caballo, cada vez que no se rendía. El sol se estaba poniendo. Lupita tenía que irse antes de que oscureciera. Se despidió de Centella como siempre lo hacía, pasándole la mano por el cuello, susurrándole algo que yo nunca escuchaba. Yo me quedé un rato más, solo mirando, pensando en todo lo que había pasado, en cómo algo que empezó con dolor y abandono había terminado convirtiéndose en esto, en comunidad, en esperanza, en algo que valía la pena proteger. Cuando finalmente me levanté para irme, Centella vino hacia mí, apoyó su cabeza en mi pecho, respiró hondo, se quedó ahí, y yo puse mi mano en su cuello, en el lugar donde había estado la llanta, donde ahora solo quedaba una cicatriz que casi no se veía. Le dije en voz baja que estaba bien, que estaba a salvo, que nunca más nadie lo iba a lastimar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que yo también estaba diciendo la verdad. Manejé de regreso a casa mientras la noche caía. Las estrellas empezaban a aparecer una por una, y aunque mi casa seguía siendo la misma, aunque mi vida seguía siendo simple y callada, ya no me sentía vacío. Había hecho algo que importaba. Había sido parte de algo más grande que yo mismo. Y eso, al final, era todo lo que alguien podía esperar. El mundo había tratado de aplastar algo bueno. Había puesto poder, dinero y autoridad en el camino. Había hecho que pareciera imposible, que pareciera una pelea perdida. Pero no había ganado, porque entre todos, entre un viejo cansado que no podía mirar para otro lado, una niña que se negó a dejar de creer, y un grupo de vecinos que decidieron que importaba, habíamos construido algo que el mundo no pudo romper, y Centella corría libre.